invito a que por favor abran sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 6. Nehemías, capítulo 6, vamos a estar leyendo el verso 16. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. En esta noche le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio que Él me permite de traer su palabra. En esta noche estaremos hablando bajo el tema "Es tiempo de reedificar". Amén. Si vamos al capítulo 1 del libro de Nehemías, vemos una hermosa historia de un hombre judío que Dios lo había permitido llegar a tener una posición muy alta en el reino persa. Si leemos en el versículo 1 y 2 del capítulo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Aquí vemos que Nehemías, vemos que él está en la capital del reino persa. Como les decía, Dios había permitido llegar a tener una posición muy importante que estaremos viendo más adelante. En el 3 vemos lo que le responden. Dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. En estos versículos aprendemos cuál es la condición del pueblo de Israel que ha quedado en Jerusalén. Y cuando yo leía esto, yo me preguntaba, bueno, Nehemías estaba en la capital de Susa, en la capital del reino persa. Él ya no vivía en Jerusalén. ¿Y por qué le importó a él preguntar cómo estaban los judíos que habían quedado en Jerusalén? Si él ya no vivía en Jerusalén, ahora él estaba en el reino persa. Y cuando leí la reacción de Nehemías, dice que se sentó y oró, y hizo duelo por algunos días, también ayunó y oró al Señor. Aquí podemos ver a un hombre que ha llegado a tener una posición importante, que ha llegado a poder estar en un lugar fuera de peligro, pero que siente compasión por sus hermanos. Y en el verso 5 dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nuevamente vemos cómo se desarrolla esta compasión que siente Nehemías por sus hermanos que han quedado en Jerusalén sin defensa, que han quedado en una ciudad que ya no está fortalecida, que ya no está protegida. Él sabe que es fácil para el enemigo entrar a Jerusalén y atacar a sus hermanos. Y dice el verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. En este versículo vemos cuál fue la causa de la destrucción de Jerusalén. La palabra del Señor nos dice
que el pueblo de Israel no obedeció a la palabra del Señor, no obedeció sus mandamientos y como consecuencia vino la destrucción de la ciudad. Pero Nehemías le pide al Señor en el verso 8, dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí, para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Verso 11 dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En el verso 11 aprendemos cuál es la posición o en qué posición servía Nehemías en el reino persa. Él era el copero del rey. Prácticamente el copero del rey era la persona encargada, asignada a probar el vino, a probar la comida del rey antes de que él se la comiera. ¿Por qué? Porque él era rey y muchas veces la gente trataba de envenenar al rey a través de lo que él tomaba o de lo que él comía. Y entonces Nehemías servía como copero al rey. Esto significa que él miraba, él veía al rey, tenía comunicación con el rey todos los días, porque el rey comía y bebía todos los días. Entonces en el capítulo 2 de Nehemías dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí vemos que al fin, después de unos meses, Nehemías se presenta ante el rey. Como les había dicho, él veía al rey todos los días, pero esta vez, después de varios meses de conocer la condición del pueblo de Israel, Nehemías se presenta ante el rey en una condición diferente, con un aspecto diferente. Dice la palabra del Señor que Nehemías estaba triste. Se notaba la tristeza en su rostro y el rey se dio cuenta de la condición en que Nehemías se había presentado ante él. Y entonces dice el verso 3, y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Aquí vemos cómo Nehemías es un hombre, ya vimos, un hombre de ayuno y también de oración. Y cada vez que él se enfrenta ante una situación difícil o una situación donde le pudiera haber costado saber qué decir, él le ora al Señor para pedirle la guianza al Señor. Y dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Como les decía al principio, Nehemías estaba en un lugar diferente. Él no estaba ya en Jerusalén, pero fue tanta la compasión que este hombre sintió al aprender de la condición de sus hermanos, que él decidió hacerlo su misión, buscar una solución, buscar una forma de ir a Jerusalén y ayudar a sus hermanos, de ir a reedificar los muros, de reedificar las puertas que habían sido derribadas. Y cuando yo estudiaba esta historia, yo me preguntaba, ¿será que nosotros nos parecemos a Nehemías?
¿Será que nosotros cuando aprendemos de una situación difícil que está pasando nuestro hermano, nosotros sentimos esa misma compasión que sintió Nehemías? Nehemías pasó días en duelo, ayunó y oró sin que nadie se lo pidiera, pero fue tanto dolor que él sintió al aprender cómo estaban sus hermanos, que esta fue la reacción que causó en Nehemías. Y vemos más adelante que el rey Artajerjes le concede la petición a Nehemías de poder regresar a Jerusalén. Y vemos también que Dios puso gracia en Nehemías para que también Artajerjes le diera permiso a Nehemías de poder llevar de la mejor madera, para usar esta madera para reedificar las puertas de Jerusalén. Y vemos el verso 11, dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Vemos el verso 16 y dice: y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nuevamente me volví a hacer esa misma pregunta: ¿será que yo me parezco a Nehemías? ¿Será que yo sería capaz de tomar una misión tan grande como esta, de ir y volver a edificar unos muros, unas puertas de una ciudad grande para poder proteger a mis hermanos? El verso 19 dice: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Mire lo que el enemigo hace cuando se da cuenta que hay hijos del Señor que desean ayudar a sus hermanos. El enemigo siempre va a buscar un obstáculo, siempre va a buscar algo para usar como obstáculo para detener el trabajo, para detener la misión del Señor. Y estos hombres le preguntan a Nehemías que si ellos piensan rebelarse contra el rey, cuando leímos que ya el rey Artajerjes le había dado permiso a Nehemías de regresar a Jerusalén y reedificar estos muros. Es que el enemigo siempre se equivoca. Entonces en el capítulo 3 vemos, vamos a ir al capítulo 4, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Nuevamente vemos cómo el enemigo se levanta cuando ve que hay un pueblo unido, decidido para hacer el trabajo del Señor. En todo el capítulo 3 nos habla de cómo el pueblo de Israel se unió para edificar, para volver a construir estos muros y las puertas que habían sido destruidas por sus enemigos. Y en el verso 2 del capítulo 4 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Vemos cómo el enemigo se burla
de la obra que están haciendo estos hombres. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, la derribará. Nuevamente vemos la burla del enemigo en contra de un pueblo que se ha unido para hacer el trabajo del Señor. Y vemos nuevamente cómo Nehemías acude al Señor cuando escucha estas amenazas, cuando escucha este escarnio que están enfrentando. Dice el verso 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías, en vez de ponerse a discutir con sus enemigos, en vez de ponerse a discutir con los hombres que se burlaban de ellos, él simplemente los deja en las manos del Señor. El verso 7 dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Cuando el enemigo se da cuenta que el pueblo del Señor está ganando la victoria por gracia y misericordia del Señor, siempre se va a enojar, siempre se va a poner más furioso y seguirá buscando y poniendo obstáculos, tratando de obstaculizar la obra del Señor. Pero si nosotros estamos en las manos del Señor y nuestra meta está siendo dirigida por el Señor siempre nos va a dar la victoria en contra del enemigo. En el capítulo 6 de Nehemías dice: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. En estos versículos vemos que los enemigos de Israel tratan de planificar una reunión con Nehemías para hacerle daño. Pero Nehemías, siendo guiado por el Espíritu Santo, sabía cuál era la verdadera razón por la cual estos hombres querían reunirse con ellos. Y dice el verso 5, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Verso 8 dice: entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Cuando el enemigo está en contra del pueblo del Señor, que quiere servir al Señor, que quiere reedificar esos muros que el Señor ha edificado, el enemigo se va a inventar cualquier cosa para poner en mal al pueblo del Señor. Y entonces vemos en el versículo 15 del capítulo 6 dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Aquí vemos cómo Dios le da la victoria al pueblo de Israel al poder completar la reedificación de los muros y de las puertas de Jerusalén en 52 días. Yo creo que este proyecto se terminó rápido, porque cuando nos unimos a hacer el trabajo del Señor, el trabajo se hace rápido. Y entonces
quisiera aplicar esta historia a nuestra vida espiritual. Nosotros vemos, Nehemías era un hombre que ayunaba, que oraba, que buscaba la guianza del Señor. Y investigando un poco acerca de Susa, Susa era la ciudad capital del reino persa. O sea, quiere decir que era una de las ciudades más protegidas, más fortalecidas, con los muros más grandes que protegían esa ciudad. Y Nehemías se encontraba en ese lugar. Y Jerusalén, ¿cómo estaba Jerusalén? Jerusalén estaba desprotegida, sus muros estaban destruidos, sus puertas quemadas. Y el pueblo de Israel esencialmente estaba desprotegido. Y yo me preguntaba, ¿será que mi vida espiritual se parece a la vida de Nehemías? ¿Será que yo soy una persona que me gusta orar, que me gusta ayunar, buscar la presencia del Señor? Que los muros que protegen mi corazón, que protegen mi alma, que protegen mi mente, ¿será que esos muros están fortalecidos? ¿Será que esas puertas están fuertes para protegerme en contra de los dardos del enemigo? ¿O será que yo me encuentro, será que mi vida espiritual se encuentra en la condición de Jerusalén? ¿Será que los muros que Dios edificó alrededor de mi corazón, alrededor de mi mente, será que esos muros están derribados? ¿Cómo están esas puertas que impiden que el enemigo entre a mi mente? ¿Están quemadas? ¿He permitido yo que el enemigo queme esas puertas que protegen mi mente, que protegen mi alma? Creo que es una pregunta o preguntas muy esenciales que tenemos que hacernos en estos días, porque sinceramente ya no es tiempo para estar inseguro de nuestra condición espiritual. Nosotros no somos ciegos a todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Cada día la humanidad como que se pierde más y más, como que pierde más y más el sentido de que la venida del Señor se aproxima cada día más. Y tristemente no es solo la humanidad que está en el mundo. En esta historia vemos que el pueblo que Dios había escogido, el pueblo de Israel, había permitido que sus enemigos destruyeran los muros, las murallas, las puertas que protegían su ciudad. Ellos permitieron que el enemigo entrara y que destruyera todo lo que había en esa santa ciudad. Y tristemente hoy en día la iglesia del Señor está permitiendo que el enemigo derrumbe los muros que protegen su corazón, que protegen su mente, que protegen su alma. Y el enemigo sabe lo que hay en nuestra alma. El enemigo sabe que en nuestra alma se encuentra la salvación y la vida eterna, con la cual nosotros podemos ser salvos el día que el Señor venga por su iglesia. Y eso es algo que el mundo no nos puede dar. Entonces es esencial que si nosotros nos encontramos en la condición de Jerusalén, del pueblo del Señor, es esencial que nosotros nos preocupemos por reedificar esos muros, que nos preocupemos por reconstruir esas puertas que nos ayudan a estar listos, a estar preparados contra el enemigo. Y no solo de nuestras propias vidas espirituales, pero también el Señor quiere que seamos como Nehemías. Si gracias a Dios usted está en una condición buena con el Señor, si su vida espiritual está fuerte, si usted tiene salud, tiene trabajo, Dios nos manda a que seamos como Nehemías, que sintamos esa compasión por nuestros hermanos que no están fuertes espiritualmente como nosotros.
Dios quiere que nosotros nos levantemos y que hagamos nuestra misión de ayudar a nuestros hermanos. Porque la salvación que Dios nos ha regalado no es solo para mí, no es solo para usted individualmente, es para toda la humanidad. Y el deseo del Señor es que toda la humanidad sea salva. Y entonces, cuando nosotros entendamos el deseo del Señor, de que reedifiquemos estos muros, de que reedifiquemos las puertas que protegen nuestra alma, que protegen nuestra mente del enemigo. Entonces, todos los que nos miren, como dice el verso 16, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. No va a ser por nuestras fuerzas, no va a ser por las oraciones de nuestros hermanos o por la ayuda de nuestros hermanos que nosotros vamos a poder reedificar los muros. Dios escucha a su pueblo cuando se une para clamar por una causa, y es esencial que nosotros nos unamos, que nos propongamos, así como Nehemías clamaba, le rogaba al Señor por sus hermanos. Eso es esencial. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si nos encontramos en esta condición, tenemos que reconocer cuál es nuestra condición y tomar esa decisión de permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder empezar a reedificar esos muros, a reedificar esas puertas. Y también tenemos que tener cuidado de no ser como Tobías y Sanbalat, de no ser obstáculo para nuestro hermano que está caído. Que cuando nosotros aprendamos que nuestro hermano está pasando una situación difícil, burlarnos de ellos o ponerle el pie para que el hermano continúe tropezando. Porque el día de mañana el Señor nos llamará a cuenta si nosotros estamos haciendo eso. Pero si nosotros nos proponemos como Nehemías, de sentir esa compasión, de sentir ese dolor, de llorar con nuestros hermanos que lloran, para el día de mañana gozarnos con los que se gozan, el Señor se agradará de nosotros. Y así todos juntos veremos cómo el enemigo va a ser humillado y cómo el mundo va a saber que esta obra ha sido hecha por Dios. Amén. Así le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio y que el Señor les bendiga.